Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Siempre he creído que los lugares sagrados guardan secretos que van más allá de lo que podemos imaginar. La fe ciega nos lleva a confiar sin cuestionar, y a veces esa confianza puede convertirse en nuestra perdición. Lo que voy a contarles no es ficción. Es mi experiencia vivida, mi testimonio de lo que descubrí en una pequeña iglesia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Miguel Hernández Santos, y vengo de un pueblo pequeño en las montañas de Oaxaca, México. Toda mi vida fui una persona religiosa, criado en una familia donde la fe era tan importante como el aire que respirábamos. Cada domingo sin falta, mi familia y yo caminábamos los 20 minutos hasta la iglesia del pueblo para escuchar misa. Todo comenzó cuando cumplí 25 años y decidí mudarme a la Ciudad de México por trabajo. Encontré un pequeño departamento cerca de una iglesia muy antigua, la iglesia de San Sebastián. Era un edificio imponente, de piedra gris oscura, con torres que parecían tocar las nubes. Desde el primer día que la vi, algo en mi interior me decía que había algo extraño en ese lugar, pero lo atribuí a los nervios de estar en una ciudad tan grande. Las primeras semanas todo parecía normal. Iba a misa los domingos como siempre había hecho. El padre Cornelio era un hombre mayor, de unos 60 años, con una voz profunda que resonaba por toda la iglesia cuando daba sus sermones. Tenía una mirada penetrante que me hacía sentir incómodo, como si pudiera ver directamente en mi alma. Pero pensé que era solo mi imaginación. La iglesia siempre estaba llena de gente, familias enteras que venían a buscar consuelo y paz. Había un ambiente de recogimiento durante el día, pero por las noches, cuando pasaba frente al edificio camino a casa, notaba que había luces encendidas en partes que durante el día permanecían cerradas. Escuchaba voces, como si hubiera reuniones después de las horas normales. Una noche de octubre, mientras regresaba tarde del trabajo, vi a varias personas entrando por una puerta lateral de la iglesia. No era la entrada principal que todos usábamos los domingos, sino una puerta pequeña que nunca había notado antes. Las personas que entraban no parecían feligreses comunes. Vestían de negro y caminaban de una manera extraña, como si estuvieran siguiendo algún tipo de ritual. Mi curiosidad creció cada día. Comencé a prestar más atención durante las misas dominicales. Noté que el padre Cornelio hacía gestos extraños cuando pensaba que nadie lo veía. Movía las manos de una forma que no recordaba haber visto en otras iglesias. También me di cuenta de que algunos de los símbolos en las paredes no eran exactamente como los recordaba de mi infancia. Había pequeñas diferencias que me inquietaban. Durante las siguientes semanas decidí quedarme despierto algunas noches para observar la iglesia desde mi ventana. Lo que vi me heló la sangre. Cada martes y viernes, exactamente a las 2 de la madrugada, llegaban grupos de personas. No eran muchas, tal vez 10 o 15, pero todas entraban por esa puerta lateral. Las luces se encendían en el sótano de la iglesia, un lugar del que ni siquiera sabía que existía. Una noche, armándome de valor, decidí acercarme. Salí de mi departamento y caminé hasta la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Me acerqué a una ventana pequeña que daba al sótano, y lo que vi cambió mi vida para siempre. El padre Cornelio estaba ahí, pero no parecía el mismo hombre tranquilo de los domingos. Vestía túnicas negras con símbolos que jamás había visto en ninguna iglesia. Las personas que había visto entrar estaban formadas en círculo, y en el centro había algo que me llenó de horror. No puedo describir exactamente lo que era, pero la sensación de maldad que emanaba de esa escena era tan intensa que me mareé. Escuché cantos, pero no eran los himnos que conocía. Eran sonidos guturales, palabras en un idioma que no reconocía. El aire mismo parecía espeso, cargado de una energía que me hacía sentir enfermo. Me alejé corriendo, temblando de miedo, y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente,
Durante la misa dominical todo parecía normal otra vez. El padre Cornelio daba su sermón con la misma voz calmada de siempre, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me confirmó que él sabía que yo había estado ahí la noche anterior. Una sonrisa muy sutil se dibujó en su rostro, una sonrisa que me dio escalofríos. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía concentrarme en el trabajo, no podía comer bien, y las noches se volvieron interminables. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de esa reunión en el sótano. Pero lo que más me atormentaba era la sonrisa del padre Cornelio. Era como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera esperando algo. Decidí investigar la historia de la iglesia. Fui a la biblioteca del barrio y busqué información sobre San Sebastián. Lo que encontré me dejó helado. La iglesia había sido construida en 1840, pero en el mismo lugar había existido antes otra construcción mucho más antigua. Según los registros, en esa zona, los antiguos habitantes realizaban ceremonias que la Iglesia Católica había tratado de borrar de la historia. Pero lo más perturbador era lo que había pasado en años recientes. Desde 1990, varias personas del barrio habían desaparecido sin explicación. Familias enteras se mudaban de repente, dejando todas sus pertenencias. Los reportes policiales mencionaban que estos casos siempre ocurrían después de que las personas se volvían muy activas en la iglesia. Una tarde, mientras caminaba por el mercado cercano, una señora mayor se me acercó. Había notado que yo vivía cerca de la iglesia y quería hablar conmigo. Me llevó a un rincón donde nadie pudiera escucharnos y me contó algo que me cambió la perspectiva de todo. La señora, doña Carmen, había vivido en el barrio durante 40 años. Me dijo que el padre Cornelio no era el primer sacerdote extraño que había tenido esa iglesia. Cada cierto tiempo llegaba un nuevo padre, siempre con la misma mirada intensa, y siempre las desapariciones comenzaban poco después. Me contó que su propio hijo había desaparecido hace 5 años, justo después de volverse muy devoto de la iglesia. Doña Carmen me advirtió que nunca fuera solo a la iglesia por las noches, y que si alguna vez el padre Cornelio me invitaba a una reunión especial, no aceptara bajo ninguna circunstancia. Sus palabras me llenaron de un terror profundo, pero también me dieron una extraña sensación de alivio al saber que no estaba loco, que otras personas habían notado las mismas cosas raras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando hacia la iglesia desde mi ventana. Como era martes, sabía que habría otra reunión. Efectivamente, a las 2 de la madrugada, vi las mismas figuras entrando por la puerta lateral, pero esta vez noté algo diferente. Una de las personas que entraba parecía caminar de manera extraña, como si no tuviera control total sobre sus movimientos. Mi curiosidad y mi miedo luchaban dentro de mí. Parte de mí quería huir de ahí inmediatamente, mudarme a otro lugar y olvidar todo lo que había visto. Pero otra parte necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en esa iglesia. Al día siguiente, durante la misa, observé más cuidadosamente a las personas que asistían regularmente. Había algunas que parecían diferentes a como las recordaba semanas atrás. Tenían una mirada vacía, como si estuvieran ahí pero no realmente presentes. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos. Durante los cantos, sus voces sonaban monótonas, sin la emoción que suele acompañar a la fe genuina. Después de la misa, mientras salía de la iglesia, el padre Cornelio me detuvo. Puso su mano en mi hombro y me dijo que había notado mi devoción especial. Me invitó a una reunión de oración que se realizaría el viernes por la noche para un grupo selecto de feligreses que, según él, estaban listos para un nivel más profundo de fe. Su invitación me llenó de pánico. Recordé las palabras de doña Carmen y supe inmediatamente que esa era la invitación de la que me había advertido. Le dije que lo pensaría, pero por dentro sabía que jamás asistiría a esa reunión. La sonrisa que me dio cuando le respondí fue la misma sonrisa perturbadora que había visto el domingo anterior. Esa noche, mientras cenaba en mi departamento, escuché que alguien tocaba mi puerta. Era casi las 11 de la noche, una hora muy extraña para recibir visitas.
Me acerqué a la puerta pero no pregunté quién era. Algo en mi interior me decía que no debía responder. Los golpes continuaron durante varios minutos, suaves pero persistentes. Después se detuvieron y escuché pasos alejándose por el pasillo. Al día siguiente encontré un sobre debajo de mi puerta. Dentro había una nota escrita a mano con una caligrafía antigua y elegante. El mensaje era simple pero aterrador. Miguel, sabemos quién eres y dónde vives. La invitación sigue en pie. El viernes a las 2 de la madrugada. No faltes. No estaba firmada, pero reconocí inmediatamente el olor del papel. Era el mismo aroma extraño que había percibido en la iglesia durante las misas. El miedo se apoderó completamente de mí. Ya no era solo curiosidad lo que sentía, sino un terror real de que algo terrible me fuera a pasar. Decidí que era hora de irme de ahí, pero cuando fui a hablar con el dueño del departamento para cancelar mi contrato, me dijo algo que me dejó paralizado. Me contó que el departamento había estado vacío durante 2 años antes de que yo llegara, porque el inquilino anterior había desaparecido una noche sin llevarse nada de sus pertenencias. El jueves por la noche no pude dormir en absoluto. Sabía que al día siguiente tendría que tomar una decisión. Si no iba a la reunión, estaba seguro de que vendrían por mí. Pero si iba, sentía que sería como entregarme voluntariamente a algo maligno. Me quedé despierto toda la noche pensando en doña Carmen y en todas las personas que habían desaparecido. El viernes llegó como una sombra oscura sobre mi vida. Durante todo el día me sentí observado. En el trabajo, mis compañeros me preguntaron si estaba enfermo porque tenía una apariencia terrible. No podía concentrarme en nada y cada ruido me sobresaltaba. Cuando llegué a casa esa tarde, noté que alguien había estado en mi departamento. Nada estaba fuera de lugar, pero podía sentirlo. Había un aroma diferente en el aire, el mismo olor extraño del papel de la nota. Cerca de las 11 de la noche, decidí que no podía quedarme en el departamento. Tomé algunas cosas básicas y salí a caminar por las calles. Pensé que tal vez si no estaba en casa, no podrían encontrarme. Pero conforme caminaba, me di cuenta de que había personas siguiéndome. No eran obvias, pero cada vez que me detenía o cambiaba de dirección, ellas hacían lo mismo. Me refugié en un café que estaba abierto las 24 horas, pensando que ahí estaría seguro. Pero después de 1 hora, vi que una de las personas que me había estado siguiendo entró al café y se sentó en una mesa cercana. Era una mujer de mediana edad, vestida de negro con la misma mirada vacía que había visto en algunos feligreses de la iglesia. No me atreví a salir del café hasta que cerraron a las 2 de la madrugada. Cuando finalmente salí, las calles estaban completamente vacías, pero sabía que no estaba solo. Podía sentir ojos observándome desde las sombras. Decidí no regresar a mi departamento y caminé hasta un hotel barato donde pagué una habitación por la noche. Pero ni siquiera en el hotel me sentí seguro. Desde la ventana de mi habitación podía ver mi edificio y noté que había luces encendidas en mi departamento. Alguien estaba ahí, esperándome. La luz se movía de una habitación a otra, como si estuvieran buscando algo o registrando todo. Durante los días siguientes traté de hacer mi vida normal, pero era imposible. En el trabajo, algunos de mis compañeros comenzaron a actuar de manera extraña conmigo. Me evitaban, susurraban cuando pasaba cerca, y cuando les hablaba me respondían de forma cortante. Era como si hubieran recibido instrucciones de mantenerse alejados de mí. Una tarde, mientras salía del trabajo, me encontré con doña Carmen en la calle. Parecía muy asustada y me jaló hacia un callejón donde nadie pudiera vernos. Me dijo que había escuchado que el padre Cornelio estaba preguntando por mí, visitando negocios del barrio y pidiendo información sobre mi rutina diaria. Me advirtió que ya no era seguro para mí quedarme en esa zona. Doña Carmen me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que ella había visto lo que realmente pasaba en esas reuniones nocturnas. Su hijo no había desaparecido simplemente, sino que se había vuelto como las otras personas que asistían regularmente a la iglesia. Había perdido su personalidad, su voluntad, su alma,
se había convertido en una cáscara vacía que obedecía sin cuestionar todo lo que el padre Cornelio le ordenaba. Me contó que había visto a su hijo participar en ceremonias horribles, donde hacían cosas que no podía describir sin sentirse enferma. Me dijo que esas personas ya no eran realmente personas, sino instrumentos de algo muy antiguo y malévolo que vivía bajo la iglesia. Algo que se alimentaba de la voluntad y la fe de las personas, convirtiéndolas en sirvientes vacíos. Esa noche decidí regresar a mi pueblo natal. Empaqué solo lo esencial y tomé el primer autobús que saliera de la ciudad. Pero mientras esperaba en la terminal, vi a varias personas que reconocí de la iglesia. Estaban ahí, observándome, esperando. Sabía que no me dejarían irme tan fácilmente. Cuando subí al autobús, una de esas personas también subió. Se sentó varias filas detrás de mí, pero podía sentir su mirada clavada en mi nuca durante todo el viaje. No se bajó en ninguna parada intermedia. Era evidente que me estaba siguiendo hasta mi pueblo. Llegué a casa de mis padres al amanecer del día siguiente, pero no me sentí aliviado. Sabía que el peligro me había seguido hasta ahí. Durante el desayuno, traté de contarles a mis padres lo que había vivido, pero no me creyeron. Pensaron que estaba pasando por una crisis nerviosa debido al estrés de vivir en la ciudad. Pero esa misma tarde, el padre del pueblo vino a visitarnos. Dijo que había recibido una llamada del padre Cornelio de la Ciudad de México, preguntando por mí. Según él, estaban preocupados porque había dejado de asistir a misa de repente y querían asegurarse de que estuviera bien. La sonrisa del padre de mi pueblo era exactamente igual a la del padre Cornelio. En ese momento comprendí la terrible verdad. Esto no era algo limitado a una sola iglesia en la Ciudad de México. Era una red que se extendía por todo el país, tal vez por todo el mundo. Los sacerdotes estaban conectados de alguna manera, sirviendo a la misma entidad oscura que había visto en el sótano de San Sebastián. Esa noche, mientras mis padres dormían, escuché voces afuera de la casa. Me asomé por la ventana y vi a varias personas del pueblo caminando en dirección a nuestra casa. Reconocí a algunos de ellos. Eran personas que habían sido normales toda su vida, pero ahora tenían esa misma mirada vacía que había visto en la ciudad. Caminaban en formación, como soldados obedeciendo órdenes silenciosas. No esperé a ver qué pasaría. Salí por la ventana trasera y corrí hacia las montañas que conocía desde mi infancia. Pensé que si me escondía en las cuevas donde jugaba de niño, estaría seguro al menos por una noche. Pero mientras corría, podía escuchar pasos detrás de mí. Eran muchas personas, más de las que había visto desde mi ventana. Me refugié en una cueva pequeña y esperé hasta el amanecer. Cuando salí, el pueblo se veía normal otra vez. Las personas caminaban por las calles como si nada hubiera pasado. Pero cuando regresé a casa, mis padres me recibieron de una manera diferente. Sus voces sonaban iguales, sus gestos parecían los mismos, pero algo en sus ojos había cambiado. Me dijeron que el padre había estado buscándome toda la noche, preocupado por mi bienestar, que había organizado grupos de búsqueda para encontrarme. Me insistieron en que fuera inmediatamente a la iglesia del pueblo para agradecerle su preocupación y para confesarme, ya que según ellos era obvio que estaba pasando por una crisis espiritual. Durante los días siguientes, la presión se volvió insoportable. Todos en el pueblo comenzaron a tratarme de manera extraña. Los comerciantes me cobraban precios más altos. Los niños dejaban de jugar cuando yo pasaba cerca, y las personas mayores me observaban con desconfianza. Era como si hubiera una campaña coordinada para hacerme sentir que no pertenecía ahí. La iglesia del pueblo, donde había asistido durante toda mi infancia, comenzó a cambiar ante mis ojos. Los símbolos que recordaba desde niño parecían diferentes ahora. Los santos en los vitrales tenían expresiones que no recordaba, y había nuevas decoraciones que me llenaban de inquietud. El crucifijo principal parecía torcido, como si Cristo estuviera sufriendo de una manera diferente, más intensa. Una noche, mientras no podía dormir, escuché que alguien tocaba mi ventana. Era doña Carmen. Había viajado desde la ciudad para advertirme algo terrible. Me dijo que había descubierto que su hijo seguía vivo, pero ya no era su hijo.
Lo había visto participando en ceremonias en diferentes iglesias, siempre obedeciendo las órdenes de diferentes sacerdotes, pero todos con la misma mirada vacía y la misma sonrisa perturbadora. Doña Carmen me reveló que había investigado más sobre esta red oscura. Había descubierto que existía desde hacía cientos de años, extendiéndose como una enfermedad por toda la estructura de la Iglesia Católica. No todas las iglesias estaban infectadas, pero las que sí lo estaban servían como puntos de alimentación para algo muy antiguo, algo que existía desde antes del cristianismo y que había aprendido a usar la fe de las personas como su fuente de poder. Me dijo que ya era demasiado tarde para mí. Una vez que habías visto lo que yo había visto, una vez que sabías la verdad, no te dejarían vivir en paz. Tarde o temprano tendría que entregar mi voluntad, o algo peor me pasaría. Las personas que se resistían por mucho tiempo simplemente desaparecían, y nadie más volvía a recordar que habían existido. Mientras hablaba conmigo, noté que doña Carmen también estaba cambiando. Su voz se volvía más monótona, y sus ojos comenzaban a mostrar esa vacuidad que tanto temía. Me di cuenta de que ella ya no había venido a salvarme, sino a convencerme de que me entregara voluntariamente. Era más fácil así, me decía, menos doloroso que resistir. Al día siguiente, desperté en mi cama sin recordar cómo había llegado ahí. No recordaba que doña Carmen se hubiera ido, ni siquiera estaba seguro de si realmente había venido o si todo había sido una pesadilla. Pero en mi mesa de noche había una nota con esa misma caligrafía elegante. Miguel, esta es tu última oportunidad. El domingo después de misa, no faltes. Hoy es domingo. Y mientras escribo esto puedo escuchar las campanas de la iglesia llamando a misa. Mis padres ya se fueron, y me dijeron que me esperarían ahí. Toda la familia estará presente, dijeron. Toda la comunidad. Será una misa especial, solo para mí. He intentado salir del pueblo, pero mi carro no enciende. He tratado de llamar por teléfono pidiendo ayuda, pero las líneas están muertas. Incluso he intentado caminar hacia la carretera principal, pero cada vez que trato de alejarme del pueblo, algo me confunde y termino regresando al mismo lugar. Las campanas siguen sonando, cada vez más insistentes. Puedo ver desde mi ventana que todas las personas del pueblo están caminando hacia la iglesia. Se mueven en formación perfecta, como si fueran controladas por una sola mente. Al final de la procesión va el padre, y aunque está lejos puedo ver su sonrisa. Sé que no tengo opción. En unos minutos tendré que salir de esta casa y caminar hacia la iglesia. Sé que cuando entre ahí, ya no saldré siendo la misma persona, pero al menos ahora alguien sabrá la verdad. Si estas palabras llegan a alguien más, por favor, no ignoren lo que he escrito. Manténganse alejados de las iglesias donde los sacerdotes sonríen demasiado, donde las ceremonias nocturnas son un secreto, donde las personas cambian lentamente hasta convertirse en cáscaras vacías. Las campanas han dejado de sonar. Puedo escuchar pasos acercándose a mi casa. Ya vienen por mí. Espero que quien lea esto tenga más suerte que yo y que nunca tenga que descubrir lo que realmente se esconde detrás de algunos altares. Esto es lo último que escribiré como Miguel Hernández Santos. Lo que sea que escriba después, si es que escribo algo, ya no seré yo. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo he vivido cosas extrañas después de conocer este relato. Mi vecina, una señora muy religiosa de toda la vida, me contó esto hace 3 meses. Desde entonces, cada vez que paso por una iglesia, siento una sensación muy rara en el estómago. No sé si es sugestión, pero algo cambió en mí después de escuchar lo que le pasó a Miguel Ángel Hernández Morales, un hombre de Guadalajara, Jalisco. Me llamo Miguel Ángel Hernández Morales y vivo en la colonia americana de Guadalajara desde hace 15 años. Tengo 38 años. Trabajo como electricista y nunca he sido una persona muy religiosa. Mi esposa Carmen sí va a misa todos los domingos, pero yo prefiero quedarme en casa viendo el fútbol o arreglando algo de la casa. Siempre pensé que las cosas de santos y vírgenes eran solo creencias de la gente mayor, hasta que me pasó lo que les voy a contar. Todo comenzó un jueves por la noche a finales de marzo. Había salido muy tarde del trabajo, porque tuve que reparar la instalación eléctrica de una panadería en el centro.
Era casi la medianoche cuando decidí tomar un atajo por la calle Morelos para llegar más rápido a mi casa. Esa calle normalmente está muy transitada durante el día, pero por las noches se queda completamente sola porque no hay mucha iluminación y la gente le tiene miedo. Mientras caminaba por la banqueta empecé a notar algo extraño. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada vez estaba más seguro de que alguien me seguía. Volteaba hacia atrás y no veía a nadie, pero podía escuchar pasos que se detenían exactamente cuando yo paraba de caminar. El sonido era muy peculiar, como si la persona que me siguiera usara zapatos muy duros o tacones altos, pero el ritmo era lento y pesado, nada normal. La calle Morelos pasa justo por un lado de la iglesia de San José, una iglesia muy antigua que siempre ha tenido fama de ser un lugar donde pasan cosas raras. Mi abuela me contaba historias de esa iglesia cuando era niño, pero nunca les hice caso. Esa noche, cuando me acerqué a la iglesia, los pasos detrás de mí se hicieron más fuertes y más rápidos. Sentía como si la persona que me seguía se estuviera acercando cada vez más. Decidí voltear de una vez por todas para ver quién era. Lo que vi me dejó completamente helado. A unos 20 metros detrás de mí, había una figura de mujer vestida, completamente de blanco. No podía ver bien su cara porque tenía un velo que le cubría casi toda la cabeza. Pero algo en su forma de caminar no era normal. Sus pies no tocaban completamente el suelo, como si fuera flotando apenas unos centímetros por encima de la banqueta. Mi primer instinto fue correr, pero las piernas no me respondieron. Era como si todo mi cuerpo se hubiera quedado paralizado del miedo. La mujer siguió acercándose con esos pasos lentos y extraños, y cuando estuvo a unos 10 metros de mí, pude ver que llevaba algo en las manos. Parecía un rosario muy grande, de esos antiguos que usaban las monjas, y lo movía de un lado a otro mientras caminaba. Cuando finalmente pude mover los pies, empecé a caminar más rápido, pero no podía correr porque sentía que las piernas me temblaban demasiado. La mujer de blanco no se quedó atrás. De hecho, sin importar qué tan rápido caminara yo, ella siempre mantenía la misma distancia, como si estuviera controlando el ritmo de persecución. Esto me asustó más que cualquier otra cosa, porque significaba que no era casual que me estuviera siguiendo. Cuando llegué a la esquina donde tenía que doblar para llegar a mi casa, me atreví a voltear una vez más. La mujer se había detenido exactamente frente a la puerta principal de la iglesia de San José. Desde esa distancia pude ver algo que me puso la piel de gallina. Su cara no era normal, donde deberían estar sus ojos. Había 2 puntos muy brillantes, como si fueran pequeñas velas encendidas, y su piel se veía completamente blanca, como si fuera de porcelana o mármol. Llegué a mi casa corriendo los últimos metros. Carmen ya estaba dormida, pero yo no pude dormir en toda la noche. Me quedé sentado en la sala, pensando en lo que había visto, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación o del cansancio. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos de esa mujer. Al día siguiente le conté a Carmen lo que había pasado. Ella se puso muy seria y me dijo que no debía haber pasado por esa calle tan tarde. Me explicó que la iglesia de San José tenía una historia muy antigua relacionada con una monja que había vivido ahí hace muchos años. Según Carmen, esta monja había sido muy devota de la Virgen María, tanto que la gente decía que hablaba con ella como si fuera una persona real. La historia que me contó Carmen era que esta monja, cuyo nombre nadie recuerda ya, había pedido a la Virgen que le permitiera quedarse para siempre cuidando la iglesia, incluso después de su muerte. Carmen me dijo que desde entonces, muchas personas habían visto a una mujer vestida de blanco caminando cerca de la iglesia por las noches, especialmente cuando alguien necesitaba protección o cuando algo malo estaba por pasar. Pero lo que más me preocupó fue cuando Carmen me preguntó si la mujer me había hablado o si había tratado de acercarse más. Cuando le dije que no, se puso aún más seria y me dijo que eso no era buena señal. Según ella, cuando la monja se aparece pero no habla ni se acerca, es porque está tratando de advertir sobre algo muy malo que va a pasar pronto. Esta explicación me tranquilizó un poco, pero también me preocupó mucho más. Los siguientes días fueron completamente normales. Trabajé en varias casas arreglando contactos y cables. Carmen siguió con su rutina de siempre, y yo pensé que todo lo que había pasado esa noche había sido solo una mala jugada de mi imaginación. Incluso llegué a reírme un poco de lo asustado que me había puesto por una simple mujer que
Probablemente era solo una señora religiosa que regresaba tarde de alguna oración en la iglesia, pero el martes siguiente, cuando regresaba del trabajo por la tarde, algo muy extraño pasó. Iba caminando por la avenida Chapultepec cuando vi una ambulancia y varios carros de policía afuera de una casa que estaba muy cerca de la iglesia de San José. Me acerqué para ver qué había pasado, y uno de los vecinos me contó que don Roberto, un señor mayor que vivía solo en esa casa, había sufrido un accidente muy grave. Según me dijeron, se había caído por las escaleras de su casa durante la madrugada del jueves pasado, exactamente la misma noche que yo había visto a la mujer de blanco. Lo que más me sorprendió fue cuando el vecino me dijo la hora exacta del accidente. Don Roberto había caído por las escaleras alrededor de las 12:30 de la noche, casi la misma hora en que yo había visto a la aparición frente a la iglesia. La casa de don Roberto estaba exactamente en la misma cuadra donde yo había visto a la mujer vestida de blanco, y desde la puerta de la iglesia se podía ver perfectamente su ventana. Esa noche no pude dormir otra vez. Le conté a Carmen lo que había pasado con don Roberto, y ella se puso muy pálida. Me dijo que su abuela le había contado muchas historias sobre la monja de la iglesia de San José, y que siempre aparecía cuando alguien del barrio estaba en peligro o cuando algo malo iba a suceder. Carmen me explicó que la aparición no era algo de lo que había que tener miedo, sino una especie de protección, pero que también era una señal de que había que estar muy atento a todo lo que pasara en los siguientes días. Durante el resto de esa semana, cada vez que pasaba cerca de la iglesia, no podía evitar voltear hacia la puerta principal. No volví a ver a la mujer de blanco, pero tenía una sensación muy rara, como si alguien me estuviera observando desde adentro de la iglesia. Era una sensación muy incómoda, pero no exactamente de miedo, sino más bien como cuando sabes que alguien te está cuidando, pero no sabes por qué necesitas que te cuiden. El domingo, Carmen me convenció de que fuéramos juntos a misa a la iglesia de San José. Yo nunca había entrado a esa iglesia, aunque había pasado por afuera cientos de veces durante todos los años que llevaba viviendo en el barrio. Cuando entramos, me llamó mucho la atención lo oscura que era por dentro. Las ventanas eran muy pequeñas y los vidrios estaban muy opacos, así que aunque afuera hubiera mucho sol, adentro siempre parecía que fuera de noche. Lo que más me impresionó fue una imagen de la Virgen María que estaba en un altar lateral. Era una figura muy antigua, de esas que están talladas en madera y pintadas a mano. La Virgen tenía un vestido completamente blanco y un velo que le cubría casi toda la cabeza, exactamente igual a como estaba vestida la mujer que yo había visto en la calle. Sus ojos eran muy expresivos, pero había algo en ellos que me hacía sentir muy incómodo, como si me estuviera mirando directamente a mí, sin importar desde qué ángulo la viera. Durante la misa, no pude concentrarme en las palabras del padre. Todo el tiempo estaba viendo la imagen de la Virgen, y tenía la impresión de que sus ojos me seguían por toda la iglesia. Cuando nos sentábamos, cuando nos parábamos, cuando nos arrodillábamos, siempre sentía que me estaba observando. Carmen se dio cuenta de que estaba muy nervioso y me apretó la mano. Pero eso no me tranquilizó para nada. Hacia el final de la misa, cuando el padre estaba dando la bendición final, pasó algo que me dejó completamente paralizado del miedo. Por un momento muy breve, tal vez solo un segundo, vi que los ojos de la imagen de la Virgen brillaron con una luz muy intensa, exactamente como los ojos de la mujer que había visto en la calle. Fue tan rápido que pensé que había sido solo un reflejo de las velas que estaban encendidas cerca del altar, pero la sensación que me dio fue tan fuerte que se me erizó toda la piel. Cuando terminó la misa y salimos de la iglesia, le conté a Carmen lo que había visto. Ella no parecía sorprendida para nada. Me dijo que muchas personas habían reportado cosas similares en esa iglesia, especialmente con esa imagen de la Virgen. Según Carmen, esa imagen había sido donada a la iglesia por la familia de la monja que yo había visto en la calle muchos años después de que ella falleciera. Carmen me explicó que la historia completa de la monja era mucho más complicada de lo que me había contado antes. La monja, cuyo nombre era Sor María de los Dolores, había sido una mujer muy devota que había dedicado toda su vida al cuidado de los enfermos y los pobres del barrio. Cuando ya era muy mayor, había empezado a decir que la Virgen María le hablaba directamente y le pedía que cuidara para siempre a la gente del barrio, incluso después de su muerte.
La gente del barrio la respetaba mucho porque siempre ayudaba a todo el mundo, pero también le tenían un poco de miedo porque decía cosas muy extrañas sobre el futuro. Carmen me contó que Sor María había predicho varios accidentes y enfermedades que después sí habían pasado, exactamente como ella había dicho. Cuando finalmente murió, la gente estaba muy triste, pero también un poco aliviada porque sus predicciones siempre los ponían muy nerviosos. Sin embargo, solo unas semanas después de que enterraran a Sor María, la gente empezó a verla caminando por las noches cerca de la iglesia. Siempre aparecía vestida exactamente como la habían vestido para su funeral. Un hábito completamente blanco y un velo que le cubría casi toda la cara. Las primeras personas que la vieron pensaron que era su imaginación, pero cuando más y más gente empezó a reportar lo mismo, se dieron cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Después de escuchar toda esta historia, decidí que no iba a volver a pasar por esa calle por las noches. Durante las siguientes 2 semanas, siempre tomé una ruta diferente para regresar a casa, aunque me tardara 20 minutos más. Carmen me decía que estaba siendo muy exagerado, que si la aparición de Sor María era real, entonces no había nada de qué tener miedo, porque ella solo trataba de proteger a la gente del barrio, pero el destino tenía otros planes para mí. Un viernes por la noche, tuve que trabajar hasta muy tarde, porque se había descompuesto toda la instalación eléctrica de un restaurante en el centro. El dueño me había pagado extra para que lo arreglara esa misma noche porque no podía darse el lujo de tener el restaurante cerrado el fin de semana. Cuando terminé ya eran las 2 de la mañana, y todos los camiones y taxis habían dejado de circular por esa zona. No me quedó más remedio que caminar a casa, y la ruta más directa pasaba exactamente por la calle Morelos, justo frente a la iglesia de San José. Traté de convencerme de que no iba a pasar nada, que todo lo que había visto la vez anterior había sido producto de mi imaginación, pero mientras más me acercaba a esa calle, más nervioso me ponía. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y las manos me sudaban aunque la noche estaba bastante fresca. Cuando llegué a la esquina de la calle Morelos, me detuve por varios minutos, tratando de decidir si tomaba el atajo o si daba la vuelta por una ruta más larga. Al final, el cansancio pudo más que el miedo, y decidí caminar por la calle Morelos. Me dije a mí mismo que caminaría muy rápido, que no voltearía hacia la iglesia para nada, y que en 10 minutos estaría en mi casa durmiendo en mi cama. Los primeros metros fueron completamente normales. La calle estaba igual de oscura que la vez anterior, pero no escuchaba ningún ruido extraño ni tenía la sensación de que alguien me siguiera. Incluso empecé a sentirme un poco tonto por haber estado tan asustado. Pero cuando estaba llegando exactamente frente a la puerta principal de la iglesia, algo cambió completamente en el ambiente. Primero fue el silencio, un silencio tan profundo que era casi imposible. No se escuchaba ningún carro a lo lejos, ningún perro ladrando, ningún ruido de los grillos, o las ranas que normalmente se oyen por las noches en Guadalajara. Era como si todo el mundo se hubiera detenido completamente. Después vino el frío, un frío muy intenso que me bajó por la espalda, como si alguien me hubiera echado agua helada, pero solo a mí, porque no había nada de viento. Fue en ese momento cuando la vi otra vez. Esta vez no estaba detrás de mí, sino directamente frente a mí, parada exactamente en medio de la calle, bloqueando completamente mi camino. La mujer de blanco estaba a unos 50 metros de distancia, pero podía ver todos los detalles de su figura, con una claridad que no era normal para esa oscuridad. Su vestido blanco parecía brillar con luz propia, y su velo se movía suavemente aunque no había nada de aire. Lo más aterrador era que esta vez sí podía ver su cara, donde deberían estar sus ojos. Había 2 puntos de luz muy brillante, como si fueran 2 velas pequeñas encendidas dentro de su cabeza. Su piel era completamente blanca, tan blanca que parecía transparente, y sus labios se movían constantemente como si estuviera rezando o hablando con alguien, pero no salía ningún sonido de su boca. Me quedé completamente paralizado. No podía moverme ni hacia adelante ni hacia atrás. Era como si mis pies estuvieran pegados al asfalto con cemento. La mujer empezó a caminar hacia mí, con esos mismos pasos lentos y extraños que recordaba de la vez anterior, pero ahora podía ver que efectivamente no tocaba el suelo. Sus pies flotaban unos centímetros por encima del asfalto y no hacía ningún ruido al moverse. Cuando estuvo a unos 20 metros de mí,
Pude ver que en sus manos llevaba algo que no había notado la vez anterior. Era un libro muy grueso y muy viejo, de esos que usan los padres para leer durante la misa. Las páginas se veían amarillentas y gastadas, y tenía una cruz dorada en la portada, que brillaba con la misma luz extraña que salía de sus ojos. Lo más perturbador era que las páginas del libro se movían solas, como si hubiera mucho viento, pero nada más a su alrededor se movía. La mujer siguió acercándose hasta que estuvo a solo 10 metros de mí. Fue entonces cuando pasó lo más aterrador de toda mi vida. Sus labios dejaron de moverse en silencio y empezó a hablar. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco que rebotara en un lugar muy grande y vacío. Pero lo más extraño era que no hablaba en español normal. Hablaba en latín, como los padres durante las misas muy antiguas que había escuchado cuando era niño con mi abuela. Aunque no entendía las palabras que decía, de alguna manera podía sentir el significado de lo que me estaba comunicando. Era una advertencia. Me estaba avisando que algo muy malo iba a pasar en mi familia, algo que tenía que ver con Carmen. No sé cómo sabía esto, pero estaba completamente seguro de que eso era lo que me estaba tratando de decir. La sensación era tan fuerte que empecé a sentir náuseas y mareos. De repente, la mujer levantó el libro que traía en las manos y lo abrió exactamente hacia mí. Las páginas empezaron a brillar con una luz dorada muy intensa, tanto que tuve que cerrar los ojos porque me lastimaba la vista. Cuando pude abrirlos otra vez, ella había desaparecido completamente. No había ningún rastro de que hubiera estado ahí. El silencio siguió por varios minutos más, pero el frío se fue inmediatamente. Mis piernas por fin pudieron moverse, y corrí a casa más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Cuando llegué, Carmen estaba despierta en la sala esperándome. Se veía muy preocupada, y me dijo que había tenido una pesadilla muy extraña conmigo. Había soñado que yo estaba en peligro, y que necesitaba ayuda urgentemente. Se había despertado exactamente a las 2:15 de la mañana, que era precisamente la hora en que yo había tenido el encuentro con la aparición. Le conté todo lo que había pasado, incluyendo la sensación de que la advertencia tenía que ver con ella. Carmen se puso muy pálida, y me dijo que durante los últimos días había estado sintiéndose muy mal, pero que no me había querido preocupar. Tenía dolores de cabeza muy fuertes, se sentía muy cansada todo el tiempo, y había notado algunos síntomas que la tenían muy preocupada. Al día siguiente fuimos juntos al médico. Carmen le contó todos sus síntomas al doctor, y él decidió hacerle varios análisis de sangre y otros estudios. Nos dijo que los resultados estarían listos en una semana, pero que por mientras, Carmen tenía que descansar mucho y estar muy atenta a cualquier cambio en su estado de salud. Durante esa semana de espera, yo no podía dejar de pensar en el encuentro con la aparición. Cada noche soñaba con la mujer de blanco, con su libro brillante y con esa voz que hablaba en latín, pero los sueños no eran pesadillas. En los sueños, la mujer parecía tranquila y protectora, como si me estuviera cuidando y asegurándose de que todo fuera a salir bien. El viernes por la tarde, cuando fuimos por los resultados de los estudios de Carmen, el doctor nos dio una noticia que nos cambió la vida. Carmen tenía una enfermedad muy seria, pero la habían detectado en una etapa muy temprana, cuando todavía se podía tratar completamente. El doctor nos explicó que si hubieran esperado, aunque fuera un mes más para hacer los estudios, el tratamiento habría sido mucho más complicado y peligroso. Esa noche, los dos nos quedamos despiertos hablando sobre todo lo que había pasado. Carmen estaba muy agradecida de que hubiéramos ido al médico tan pronto, pero yo sabía que no había sido casualidad. Había sido la advertencia de Sor María la que nos había salvado. Si no hubiera sido por ese segundo encuentro con la aparición, Carmen nunca habría ido al médico hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Fui solo a la iglesia de San José, no para asistir a misa, sino para agradecerle a la imagen de la Virgen y a la memoria de Sor María por haber cuidado a mi familia. Cuando entré a la iglesia, me dirigí directamente al altar lateral, donde estaba la imagen de la Virgen que me había llamado tanto la atención la vez anterior. Me arrodillé frente a la imagen y, aunque no soy una persona que rece mucho, traté de hablar con ella como Carmen me había enseñado. Le agradecí por haber enviado a Sor María para advertirme sobre la enfermedad de Carmen y le prometí que iba a cuidar muy bien a mi esposa durante todo el tratamiento. Mientras hablaba, sentía una sensación de paz que nunca había experimentado antes en mi vida.
Cuando me estaba levantando para irme, pasó algo muy extraño pero muy hermoso. Una de las velas que estaban encendidas cerca de la imagen se apagó sola, sin que hubiera nada de viento en la iglesia, pero inmediatamente después, se volvió a encender por sí sola, como si alguien invisible hubiera prendido un cerillo. La llama se veía más brillante que antes, y por un momento me pareció ver que los ojos de la imagen de la Virgen brillaban con la misma luz suave. Durante los siguientes meses, mientras Carmen recibía su tratamiento médico, yo pasaba todos los días por la iglesia de San José. No siempre entraba, pero siempre me detenía unos minutos frente a la puerta principal para dar las gracias por el día que había pasado y para pedir protección para el día siguiente. Carmen mejoró muy rápido, mucho más de lo que el doctor había esperado, y en 6 meses estaba completamente sana. Pero mi historia con Sor María no terminó ahí. Durante todo el tiempo que duró el tratamiento de Carmen, seguí viendo a la mujer de blanco, pero ya no me daba miedo. Ahora la veía de lejos, siempre cerca de la iglesia, pero ya no se acercaba a mí. Era como si estuviera vigilando, asegurándose de que todo fuera bien. A veces la veía parada en la puerta de la iglesia cuando yo pasaba por las tardes, y otras veces la veía caminando lentamente por el atrio, siempre con su libro en las manos. Una noche, aproximadamente 8 meses después del primer encuentro, tuve un sueño muy vívido con Sor María. En el sueño, ella estaba parada en el altar de la iglesia, pero ya no se veía como una aparición aterradora. Se veía como una mujer mayor muy bondadosa, con una sonrisa muy dulce y ojos llenos de amor. Me dijo, en español perfecto, que su trabajo conmigo y con Carmen había terminado, que ya no tenía que preocuparse por nosotros y que podía descansar en paz. Cuando desperté de ese sueño, supe inmediatamente que ya no iba a volver a ver a la mujer de blanco, y efectivamente desde esa noche, nunca más la volví a ver cerca de la iglesia. Pero la sensación de protección que había sentido durante todos esos meses no se fue. Cada vez que paso por la iglesia de San José, siento como si alguien muy poderoso y muy bondadoso me estuviera cuidando desde adentro. Han pasado ya más de 2 años desde todo esto. Carmen está completamente sana y más fuerte que nunca. Yo me he vuelto mucho más creyente, aunque todavía no voy a misa todos los domingos como ella, pero sí rezo todas las noches. Y siempre incluyo una oración especial para Sor María de los Dolores, pidiéndole que siga cuidando a todas las familias del barrio, como cuidó a la nuestra. He contado esta historia a muy pocas personas, porque sé que la mayoría pensaría que estoy loco, o que me lo inventé todo, pero Carmen y yo sabemos que es completamente real. El doctor que trató a Carmen nos dijo que había sido un milagro, que la enfermedad se detectara tan temprano, porque normalmente los síntomas no aparecen hasta que ya es muy tarde. Nosotros sabemos que no fue un milagro médico, sino la intervención de Sor María. Hace algunas semanas, fui a hablar con el padre de la iglesia de San José para preguntarle sobre la historia de Sor María de los Dolores. Me confirmó que todo lo que Carmen me había contado era cierto. Sor María había sido una monja muy especial, que había dedicado toda su vida a cuidar a los enfermos y a ayudar a las familias necesitadas del barrio. El padre me dijo que muchas personas a lo largo de los años habían reportado encuentros similares al mío, especialmente cuando alguien de su familia estaba en peligro. Me explicó que la iglesia no promueve oficialmente la creencia en estas apariciones, pero que tampoco las niega, porque han ayudado a mucha gente a encontrar ayuda médica o protección cuando la necesitaban. El padre me dijo algo que nunca voy a olvidar. Los caminos de Dios son misteriosos, y a veces usa a sus hijos más devotos para seguir haciendo el bien, incluso después de que se han ido de este mundo. Ahora, cada vez que escucho a alguien contar una historia sobre apariciones o fantasmas, no me río ni pienso que está inventando cosas. Sé que existen cosas en este mundo que no podemos explicar con la ciencia o con la lógica, pero que son reales y que pueden cambiar nuestras vidas de maneras increíbles. Sor María de los Dolores me enseñó que no todos los espíritus que vemos son malignos o peligrosos. Algunos son ángeles guardianes que siguen cumpliendo la misión que Dios les dio cuando estaban vivos. Si algún día ustedes se encuentran con algo parecido, no corran inmediatamente. Traten de entender qué les está tratando de comunicar. Puede ser que esa aparición esté tratando de salvarles la vida o la vida de alguien que aman mucho. En mi caso, Sor María no solo salvó la vida de Carmen,
sino que también me ayudó a encontrar una fe que nunca supe que tenía. Ahora soy una persona mucho más completa y mucho más agradecida con la vida. Esta es mi historia, completamente real y completamente cierta. La cuento no para asustar a nadie, sino para que sepan que a veces, cuando estamos en nuestros momentos más difíciles, ayuda puede llegar de los lugares más inesperados. Sor María de los Dolores sigue cuidando a la gente de nuestro barrio, y estoy seguro de que seguirá haciéndolo por muchos años más. Su amor y su dedicación fueron tan fuertes en vida, que ni siquiera la muerte pudo detenerla.